Nadie se detenía. Todos seguían su camino con prisa, atrapados en su propia rutina. En medio del parque, sobre un banco de madera vieja, una niña de unos 8 años permanecía inmóvil, abrazando un cuaderno gastado como si fuera su escudo contra el mundo. No miraba a nadie. No esperaba nada. Solo observaba los trazos en sus páginas, como si en ellos encontrara el único lugar donde podía existir sin ser juzgada. Las risas de los niños, los pasos apresurados, el sonido del agua de la fuente, todo parecía quedar lejos de ella, como si habitara un universo distinto. La multitud pasaba frente a su pequeño cuerpo, pero nadie la veía. Era como una sombra entre los vivos, una historia que nadie se tomaba el tiempo de leer. Su silencio era tan profundo que casi podía sentirse en el aire, un vacío invisible que repelía a los demás. Aquel día, sin embargo, algo cambió. Entre toda la indiferencia, una mujer distinta se detuvo. No supo explicar por qué, pero algo en esa niña la obligó a mirar con más atención. Tal vez fue la forma en que sujetaba su cuaderno, o la tristeza silenciosa que se reflejaba en sus manos temblorosas. En ese momento, ambas compartieron una mirada breve, pero suficiente para abrir una puerta que el mundo había cerrado hace tiempo, la del corazón. Era una mañana cualquiera. Las hojas secas se mecían suavemente con el viento, el sol apenas se filtraba entre los árboles, y las palomas caminaban confiadas alrededor de la fuente. Todo transcurría con normalidad, salvo por esa pequeña figura que parecía resistirse a formar parte de la vida que bullía a su alrededor. La niña tenía el cabello recogido de forma descuidada, mechones rebeldes caían sobre su frente, y un abrigo demasiado grande la envolvía como si quisiera esconderla del frío y de la mirada ajena. En su cuaderno, las hojas estaban llenas de dibujos incompletos, una casa sin puerta, un árbol sin hojas, una mujer sin rostro. Cada trazo parecía una historia interrumpida, un intento fallido de decir algo que nadie quiso escuchar. De vez en cuando, sus dedos pasaban por encima de las líneas, como si intentara revivir algo que solo ella entendía. Su boca se movía ligeramente, pero ninguna palabra salía de ella. Era como si el sonido le perteneciera a otro mundo. En una de las páginas, había escrito una palabra que nunca terminó. Solo se leía ma, y el resto del trazo se había detenido a mitad del camino, como si la fuerza le hubiera abandonado antes de completarla. La gente seguía su rutina sin notarla. Un anciano alimentaba a las palomas sin voltear a verla. Una madre apuraba a su hijo, alejándolo del banco donde ella estaba. 2 jóvenes pasaron hablando por teléfono sin siquiera percatarse de su existencia. No había crueldad abierta, solo indiferencia. Y, a veces, esa indiferencia puede ser más dolorosa que cualquier palabra. El sol comenzó a iluminar los colores del parque. Las sombras se acortaron, y el murmullo de las voces se mezcló con el canto de los pájaros. Todo parecía tan vivo, tan lleno de movimiento, y aún así, en ese rincón, la niña seguía en silencio. Su mundo era pequeño, el banco, el cuaderno y los recuerdos que no podía dibujar del todo. Fue entonces cuando la mujer se acercó. No dijo nada, no intentó tocarla. Solo se sentó a cierta distancia, respetando su espacio. Durante varios minutos, ambas permanecieron calladas. Pero en ese silencio compartido ocurrió algo invisible. Por primera vez en mucho tiempo, la niña levantó la vista. No había desconfianza en sus ojos, solo sorpresa. Como si no entendiera por qué alguien se había detenido. La mujer le sonrió, una sonrisa leve, sincera, sin promesas. Y fue suficiente. A veces no hacen falta palabras para que 2 almas se reconozcan. A veces, basta una mirada que diga, te veo, sé que estás aquí. El viento sopló con suavidad y una hoja cayó sobre el cuaderno azul. La niña la observó, y por un instante, su rostro cambió. No fue una sonrisa completa, pero sí una grieta en su muro de silencio. La primera señal de que tal vez, en medio de tanto ruido, alguien había decidido escuchar con el corazón. Y así, en un rincón cualquiera de un parque cualquiera, comenzó una historia que no necesitaba de héroes, solo de humanidad. Porque a veces, el acto más simple, detenerse, mirar, escuchar, puede cambiarlo todo. Pero aquella niña no giraba la cabeza hacia los demás.
No mostraba la curiosidad que normalmente despiertan los juegos y las risas. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente habitara otro lugar, una especie de refugio invisible donde el mundo no podía alcanzarla. Y sin embargo, su presencia planteaba un misterio. ¿Por qué nadie se detenía a observarla? ¿Qué tenía esa pequeña figura que hacía que todos fingieran no verla? Las preguntas flotaban en el aire, livianas y tristes, esperando que alguien tuviera el valor de acercarse y descubrir las respuestas. Quizá alguna vez viste a alguien así, una persona invisible para el resto, alguien que el mundo decide pasar por alto sin razón aparente. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, quédate. Porque a veces, las almas más valiosas son las que la vida ha escondido tras el silencio. Y el destino, ese extraño arquitecto que une caminos sin avisar, estaba a punto de cruzar el hilo de dos existencias. Una mujer caminaba por la plaza sin imaginar que aquel día marcaría un antes y un después. Su nombre era Lucía, y aunque no lo sabía, su mirada estaba a punto de abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Lucía no caminaba con prisa. Cada paso tenía el ritmo sereno de quien ha aprendido a observar el mundo con calma. A sus 50 y tantos años, había dejado atrás las urgencias innecesarias. Su cabello, con tonos plateados que brillaban bajo el sol, estaba recogido en un moño sencillo. Llevaba un vestido de lino claro y una bolsa de tela con frutas y pan recién comprados en el mercado. Trabajaba como costurera en un pequeño taller del barrio. Sus manos, aunque marcadas por los años y el esfuerzo, conservaban una dulzura especial, esa delicadeza que solo tienen quienes crean belleza con paciencia. Aquella mañana, mientras cruzaba el parque, algo la hizo detenerse. No fue un ruido ni una llamada. Fue una sensación, un presentimiento suave, como si el aire le hubiera susurrado que mirara hacia un punto específico. Giró la cabeza y la vio, la niña del cuaderno. Sentada en un banco solitario, tan quieta que parecía parte del paisaje, con los brazos rodeando un cuaderno azul. Era tan pequeña, tan frágil, que Lucía sintió una punzada en el pecho. No supo si era compasión o reconocimiento, pero algo dentro de ella se movió. Se quedó observando por un instante. La niña tenía los hombros encogidos y los pies colgando apenas sobre el suelo. Pasaba las páginas de su cuaderno con una atención casi sagrada. En cada hoja había dibujos torpes, una casa sin puerta, una figura sin rostro, una palabra inconclusa. Eran trazos que hablaban de ausencias. Lucía respiró hondo y se acercó despacio, con el mismo cuidado con el que uno se acerca a un pájaro herido. No quería asustarla. Se detuvo a unos pasos del banco. «Hola, cariño», dijo con una voz cálida, apenas un murmullo. La niña no se movió. Sus ojos seguían fijos en el papel, como si la voz hubiera pasado a través de ella. Lucía esperó unos segundos y volvió a intentarlo, esta vez con una sonrisa que suavizaba sus palabras. «Qué bonitos dibujos haces», comentó. Nada. Silencio absoluto. Ni un pestañeo, ni un gesto. Lucía decidió sentarse en el extremo del banco, dejando una distancia prudente. Desde ahí pudo verla mejor. La pequeña tenía las mejillas pálidas, el cabello enredado y una mirada perdida que no correspondía a su edad. Aún así, sus ropas estaban limpias, como si alguien intentara cuidar de ella a pesar de las dificultades. Los zapatos, con la suela desgastada, dejaban ver calcetines remendados una y otra vez. Pero lo más impactante no era su aspecto, sino su expresión, una concentración profunda, casi meditativa, como si todo su mundo estuviera dentro de esas páginas. Lucía observó en silencio unos segundos más. No quería invadir su espacio. Entonces, muy despacio, apoyó una mano sobre el borde del banco, haciendo que la madera vibrara apenas. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. Y en ese momento, la niña levantó la vista. No hubo palabras, solo una mirada breve. Pero bastó para que Lucía comprendiera algo, detrás de esos ojos tristes no había rechazo, sino miedo, no había desinterés, sino un corazón que había aprendido a esconderse del dolor. Y así, con un simple cruce de miradas, comenzó una historia que el mundo ignoraba, pero que el destino llevaba tiempo preparando.
Una historia sobre dos soledades que estaban a punto de encontrarse y reconocerse. Los ojos de la niña se encontraron con los de Lucía, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Eran ojos color tierra mojada, tan profundos que parecían guardar siglos de silencios y heridas antiguas. Pero en ellos no había temor ni rechazo, solo una especie de curiosidad tímida, como la de quien no está acostumbrado a ser mirado con ternura. Lucía le devolvió la mirada con una sonrisa tranquila, esa clase de sonrisa que no busca respuestas, sino ofrecer calma. La niña la observó, quieta, estudiando cada detalle de su rostro como si quisiera memorizarlo. Y de pronto, sin previo aviso, hizo un gesto tan sencillo y tan puro que desgarró el corazón de Lucía. Llevó su pequeña mano hacia los labios, luego la extendió en el aire, como si enviara un saludo hecho de cariño invisible. Pero de su boca no salió sonido alguno. Lucía sintió como algo se le apretaba dentro del pecho. Había en ese gesto una inocencia tan frágil que dolía. Era una forma silenciosa de decir te veo, gracias, estás aquí conmigo, sin necesidad de una sola palabra. Eres una niña encantadora, susurró Lucía, intentando que su voz sonara suave, casi como un abrazo. Sin embargo, mientras hablaba, una duda comenzó a crecerle por dentro. La pequeña no parecía escucharla. Ni una reacción, ni un leve parpadeo. Entonces la niña volvió su atención al cuaderno y, con delicadeza, lo giró apenas unos centímetros, dejándolo al alcance de los ojos de Lucía. Era como una invitación muda, un gesto que decía, mira mi mundo, aquí es donde vivo. Lucía se inclinó despacio, temiendo romper aquel momento frágil. En la página había un dibujo, una casa sin puerta, como si nadie pudiera entrar ni salir de ella. A un costado, una figura femenina con los brazos extendidos, pero sin rostro. Las líneas eran temblorosas, borradas y redibujadas tantas veces que el papel parecía cansado. ¿Quién es ella?, preguntó Lucía, señalando con cuidado el dibujo. La niña siguió el movimiento de su dedo, pero no respondió. En lugar de hacerlo, pasó la página. El siguiente dibujo mostraba a dos figuras tomadas de la mano, una mujer y una niña caminando hacia un horizonte apenas esbozado. El trazo se interrumpía a mitad del camino, como si la historia hubiera quedado inconclusa. Lucía observó cómo la pequeña deslizaba su dedo sobre la silueta de la mujer una y otra vez, con la suavidad de quien toca un recuerdo querido. Había en ese movimiento una nostalgia tan profunda que Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía en silencio. El sonido de unas palomas la distrajo por un momento. Un grupo de ellas había descendido cerca del banco, picoteando el suelo y batiendo las alas con fuerza. Lucía giró instintivamente la cabeza hacia el ruido, pero notó que la niña permanecía inmóvil, como si nada hubiera sucedido. Frunció el ceño. Dio una palmada suave para llamar su atención. Nada. Probó una vez más, un poco más fuerte. Ninguna reacción. La niña seguía perdida en su cuaderno, ajena al murmullo de la plaza, al canto de los pájaros, al ruido del viento entre los árboles. Entonces, como una pieza que encaja por fin en su lugar, Lucía entendió. Todo lo que había visto, la indiferencia de la gente, el aislamiento, el silencio constante, cobraba sentido. La niña no oía. Vivía en un mundo sin sonido. Lucía se quedó quieta, con el corazón apretado. Sintió un respeto inmenso por esa pequeña que, sin palabras, se esforzaba por comunicarse con un mundo que no la escuchaba. El ruido de la plaza desapareció para ella también. Solo quedaron el cuaderno, los dibujos y dos almas que, sin saberlo, acababan de encontrarse. Y así, entre el murmullo de la vida que seguía su curso, nació una conexión que no necesitaba voz. Una historia tejida con miradas, gestos y silencios. Una historia que apenas comenzaba. De pronto, todo cobró sentido. La indiferencia de la gente, la forma en que la niña parecía invisible incluso en medio del ruido, esos gestos que hablaban sin emitir un solo sonido, todo encajaba con dolorosa claridad. Lucía sintió una mezcla de ternura y rabia. ¿Cómo era posible que una criatura tan frágil hubiera sido relegada al olvido, solo porque su manera de comunicarse era distinta?
pero en el fondo entendía que no todos lo hacían con malicia. La mayoría de las personas no sabía cómo acercarse a alguien cuyo mundo sonoro estaba envuelto en silencio. No era crueldad, era ignorancia disfrazada de costumbre. Lucía respiró hondo, y con la suavidad de quien intenta no romper algo sagrado, extendió su mano y rozó el brazo de la niña. La respuesta fue inmediata. La pequeña levantó la vista de golpe, sorprendida. Sus ojos, profundos y brillantes, se clavaron en los de Lucía con una atención absoluta. Fue entonces cuando comprendió, el tacto sí llegaba a donde las palabras no podían. Lucía le sonrió con dulzura, y llevando la mano a su pecho, se señaló a sí misma. Movió los labios despacio, exagerando los gestos para que fueran legibles. La niña observó con atención cada movimiento, intentando entender el lenguaje de aquel rostro amable. Después, con una timidez que desarmaba, señaló su propio pecho e imitó el gesto. Sus labios se movieron, pero el sonido no existió. Aún así, el mensaje se sintió tan claro como si hubiera hablado. Lucía sintió y volvió a sonreír. Luego señaló el cuaderno que la niña sostenía con fuerza. ¿Puedo mirar tus dibujos?, articuló con cuidado, acompañando las palabras con un leve movimiento de manos. La niña la miró en silencio durante unos segundos. Luego, con un gesto prudente, acercó el cuaderno. No lo soltó del todo, lo mantuvo entre sus dedos pequeños, como si compartiera algo demasiado valioso para entregarlo por completo. Lucía empezó a pasar las páginas lentamente. Cada hoja era una historia contada sin voz, escenas llenas de ternura y de pérdida. En las primeras, una mujer de cabello largo y sonrisa amplia aparecía junto a una niña más pequeña. En algunos dibujos jugaban, en otros caminaban tomadas de la mano hacia un horizonte hecho de trazos suaves y colores cálidos. Pero conforme las páginas avanzaban, los colores se volvían apagados. Las líneas, más torpes. La figura de la mujer comenzó a difuminarse, a desaparecer poco a poco, hasta que en las últimas hojas solo quedaba su silueta incompleta. Lucía tragó saliva. En una página, un dibujo la detuvo. Una cama. Sobre ella, una figura recostada rodeada de flores. Era un dibujo sencillo, pero había algo en su fragilidad que estremecía. Abajo, escritas con letras temblorosas, 2 sílabas que se detenían antes de completarse, mam. Lucía levantó la mirada. La niña la observaba en silencio, con esos ojos que parecían guardar una sabiduría demasiado grande para su edad. No hizo falta preguntar nada. Los dibujos hablaban por sí solos. Era la historia de una despedida. De una niña que había perdido a su madre y que, desde entonces, vivía en un universo de silencio y ausencia. Aún así, Lucía articuló suavemente. ¿Dónde está tu mamá? La niña no respondió con palabras. Solo levantó una mano y señaló hacia arriba, hacia el cielo despejado que se extendía sobre la plaza. Luego, llevó ambas manos a su pecho y las presionó con ternura, cerrando los ojos. Lucía sintió un nudo en la garganta. Aquel gesto lo decía todo. No había tristeza en él, sino una especie de amor silencioso, como si la pequeña sintiera todavía la presencia de quien ya no estaba. Los dibujos no eran simples garabatos. Eran cartas escritas en colores, recuerdos atrapados entre líneas torcidas, una forma de no olvidar. Lucía trató de preguntar por su padre, moviendo los labios con cautela. La niña la miró confundida, y su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Era evidente que esa figura no existía en su historia. Entonces, la pequeña pasó una página más. Lucía vio que en ella había comenzado un nuevo dibujo. Esta vez, eran 2 figuras sentadas en un banco, una mujer y una niña. La mujer sonreía, y la niña sostenía un cuaderno azul. Lucía se quedó sin aliento. Era el presente convertido en arte, el reflejo exacto de lo que estaban viviendo en ese instante. Y comprendió que, aunque la niña había perdido mucho, todavía tenía algo poderoso dentro de sí, la capacidad de conectar, de seguir creando, de seguir amando a través del silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía no sintió lástima, sino admiración. Porque delante de ella no había solo una niña sola.
Había una artista del alma, una pequeña que transformaba el dolor en dibujos y el silencio en lenguaje. Y en ese instante, sin promesas ni palabras, ambas supieron que ya no estaban solas. En la página siguiente, la niña había dibujado algo que hizo que a Lucía se le helara la sangre. Era la misma plaza donde estaban sentadas. Los árboles, la fuente, los bancos. Todo coincidía con una precisión sorprendente. Pero lo que más llamaba la atención era el centro de la escena, una pequeña figura, idéntica a la niña, sentada sola mientras la multitud pasaba a su alrededor sin mirarla. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No solo era consciente de su soledad, la había convertido en arte. Cada trazo del dibujo parecía un grito silencioso, un testimonio doloroso de cómo el mundo la ignoraba. Sin embargo, en la parte inferior del dibujo, había algo más. Una segunda escena, más pequeña, mostraba la misma plaza, pero con un detalle diferente, junto a la niña aparecía una mujer. Ambas se miraban, sentadas frente a frente en el mismo banco. Lucía sintió cómo se le apretaba el pecho. El dibujo era reciente, los trazos eran frescos, la tinta aún brillaba. La pequeña había estado dibujando ese preciso momento, mientras ocurría. Lucía señaló la figura de la mujer con delicadeza. ¿Esa soy yo? Articuló lentamente, marcando con claridad cada palabra. La niña levantó la mirada y, con un leve movimiento de cabeza, asintió. Pero lo que realmente conmovió a Lucía fue la chispa nueva que apareció en sus ojos, algo parecido a la esperanza. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien hubiera logrado cruzar el muro invisible que la separaba del resto del mundo. Entonces, Lucía notó algo en el borde de la página. Una pequeña inscripción, escrita con cuidado y letra infantil, Rosa Meléndez. El corazón de Lucía dio un vuelco. Ese nombre le resultaba insoportablemente familiar. Lo había escuchado hacía muchos años, en otra vida, en otro contexto. Cerró los ojos y, por un instante, el presente se desvaneció. Volvió a verse joven, en aquellos días en la fábrica textil, rodeada del ruido de las máquinas y el olor a tela recién cortada. Recordó a Rosa, su compañera de turno, una mujer llena de luz, con una risa contagiosa y sueños que parecían más grandes que el mundo. Pasaban las horas hablando entre el zumbido de las agujas y los descansos breves. Rosa quería tener una familia, un hogar tranquilo, una hija a la que pudiera enseñarle a no rendirse jamás. Lucía la admiraba por eso. Pero un día, sin aviso, Rosa dejó el trabajo y nunca más supo de ella. Lucía abrió los ojos. El recuerdo le cayó encima como un golpe de realidad. Ahora lo entendía todo. La niña que tenía frente a ella no era una desconocida. Era el reflejo vivo de aquella amiga perdida, la continuación de una historia que la vida había dejado inconclusa. Miró de nuevo a la pequeña. Los rasgos estaban ahí, los ojos almendrados, la forma de la boca, incluso ese gesto dulce al inclinar la cabeza cuando se concentraba. Era como ver a Rosa en miniatura. Lucía movió lentamente los labios. ¿Tu mamá se llamaba Rosa?, preguntó, articulando despacio. La niña la miró con atención y luego asintió, despacio, con una solemnidad que dolía. Pasó las páginas del cuaderno hasta llegar a una de las primeras, donde una palabra escrita con letras grandes y coloridas decía, Rosa, rodeada de corazones y flores. Lucía contuvo las lágrimas. Rosa había muerto, y ella nunca lo supo. Había prometido estar siempre ahí para su amiga, y sin embargo, no cumplió. Ahora, frente a sus ojos, estaba lo más valioso que Rosa había dejado en el mundo, su hija. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Solo el sonido distante del viento y el crujido de las hojas acompañaban ese momento suspendido en el tiempo. Lucía respiró hondo, recordando vagamente algunos gestos que había aprendido años atrás cuando ayudaba en un centro comunitario para personas sordas. Con las manos temblorosas, formó lentamente el signo de amiga, cruzando los dedos índice de ambas manos y alternándolos suavemente. La niña la observó con sorpresa, y de pronto, una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. Repitió el gesto, y luego añadió otro,
llevó ambas manos al corazón y las extendió hacia Lucía. Lucía sintió que se le quebraba algo por dentro. Aquella niña, a través de señas simples, acababa de decirle más que cualquier palabra. ¿Me estás diciendo que soy tu amiga del corazón? Preguntó Lucía, con la voz temblorosa, apenas un susurro que el aire se llevó. La niña asintió. Y en ese instante, entre las dos, nació algo que no necesitaba voz para existir. Una promesa silenciosa, un lazo que el destino había demorado años en tejer. Por primera vez, Lucía no se sintió una simple espectadora del dolor ajeno. Se sintió parte de una historia que debía continuar, una historia que pedía ser sanada con ternura, paciencia y amor humano. Por primera vez, la niña sonrió. Y esa sonrisa cambió todo. Fue como si, de repente, el sol hubiera atravesado las nubes después de una larga tormenta. Su rostro, antes apagado y triste, se transformó por completo. Ya no era la pequeña silenciosa del banco, sino una niña viva, llena de luz, que acababa de descubrir que alguien podía entenderla. Lucía sintió una emoción tan intensa que tuvo que contener las lágrimas. Recordó vagamente otras señas y trató de usarlas con torpeza pero con cariño. Se señaló a sí misma y luego hizo el gesto que creía significaba cuidar. La niña observó con atención, como si quisiera grabar cada movimiento en la memoria. Luego, sin decir una palabra, abrió su cuaderno en una página que Lucía no había visto antes. No había dibujos coloridos esta vez, sino algo distinto. Un esquema, casi como un pequeño árbol familiar hecho con lápices de colores. En la parte superior, una figura femenina con cabello largo, y al lado de ella, unas palabras escritas con cuidado infantil. Rosa, mamá. Debajo, otra figura más pequeña, y junto a ella, un nombre que hizo que Lucía se quedara sin aire. Esperanza. Lucía leyó ese nombre en silencio, una y otra vez, hasta que el significado la golpeó con fuerza. Esperanza, el mismo segundo nombre que su amiga Rosa usaba con orgullo, el que siempre decía que simbolizaba la fe en los nuevos comienzos, la creencia de que el mañana podía ser mejor que el hoy. Lucía articuló despacio. Esperanza. Aunque sabía que la niña no podía escucharla, pronunció cada sílaba con cuidado, dejando que el aire llevara el sonido como un suspiro. La pequeña sintió, feliz de ver que comprendía. Luego señaló algo más en la esquina de la página. Allí, en un espacio diminuto, había un dibujo, dos mujeres jóvenes con uniformes de trabajo. Lucía se inclinó y su corazón dio un salto. Los reconocía. Eran los uniformes de la fábrica textil donde ella había pasado tantos años junto a Rosa. ¿Esa soy yo con tu mamá? Preguntó, moviendo los labios con claridad. La niña volvió a asentir, y sus ojos brillaron con una emoción que traspasaba el silencio. Pasó la página con cuidado, y lo que apareció después hizo que Lucía se quedara inmóvil. Era una imagen dibujada con detalle, casi una réplica perfecta de una fotografía del pasado. Dos mujeres jóvenes sonriendo, abrazadas, el mismo día en que Rosa se había despedido de la fábrica para comenzar su nueva vida. Lucía lo recordó como si hubiera sido ayer, el ruido de las máquinas, el olor del café del descanso, las promesas que ambas se hicieron de mantenerse en contacto. En la esquina del dibujo, una fecha escrita con números pequeños. Lucía la miró, e hizo el cálculo mental. Coincidía exactamente con aquel día de despedida. Eso solo podía significar una cosa. Rosa había hablado de ella con su hija. Había guardado su recuerdo, su amistad, su historia, y la había transmitido, como si supiera que algún día esas dos vidas volverían a cruzarse. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había pasado tanto tiempo, y sin embargo, aquella promesa no se había perdido. De alguna manera, había llegado hasta ese banco, a través del cuaderno, de los trazos, de la niña que ahora la miraba con una mezcla de ternura y destino. Esperanza tomó entonces un lápiz del bolsillo de su suéter y, con gestos concentrados, comenzó a dibujar algo nuevo. Lucía la observó en silencio. Trazó líneas firmes, seguras, con la delicadeza de quien sabe exactamente lo que quiere contar. En pocos minutos, una nueva escena tomó forma.
La plaza en la que estaban, los árboles, la fuente, y dos figuras sentadas en el banco. Una era la niña, y la otra, una mujer de cabello recogido. Cuando terminó, Esperanza levantó la vista, sonriendo, y señaló con el dedo a la figura adulta del dibujo. Luego llevó sus pequeñas manos al corazón y las extendió hacia Lucía, en el gesto universal del amor. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Era un gesto tan simple y tan poderoso que no necesitaba traducción. Aquella niña no solo la había reconocido, la había estado esperando. De algún modo, en su silencio, había sentido que esa promesa vieja, aquella que su madre no pudo cumplir, algún día volvería a ella, transformada en presencia, en compañía, en cuidado. Lucía volvió la vista al dibujo anterior, a la fecha escrita en el margen, y una sensación extraña la recorrió. Una mezcla de destino, amor y asombro. Entendió que nada de aquello era una coincidencia. El encuentro entre ambas no era un accidente del tiempo, sino una cita escrita muchos años atrás, en los recuerdos de una madre que había creído que la esperanza siempre encuentra el camino de regreso. Y por primera vez, Lucía dejó que las lágrimas corrieran libremente. Porque frente a ella, en medio de una plaza cualquiera, acababa de renacer algo que el mundo había olvidado. La conexión humana más pura, aquella que no necesita palabras para existir. La fecha escrita en el borde del dibujo no era solo una coincidencia. Lucía lo comprendió en cuanto la vio. Aquel día no solo había sido la despedida de Rosa, sino también el día en que ella misma había hecho una promesa que, con el paso de los años, se había desvanecido en el olvido. Si alguna vez me pasa algo, prométeme que cuidarás de mis hijos como si fueran tuyos. Esas habían sido las palabras exactas de Rosa, pronunciadas entre risas nerviosas y sueños nuevos. Y Lucía, sin pensarlo, había respondido que sí. Fue una promesa fácil de hacer en aquel momento, cuando todo parecía eterno y la vida estaba llena de planes que nunca imaginó truncados. Una promesa que había quedado enterrada bajo décadas de rutina, de trabajo, de silencios. Ahora, frente a esa niña, la hija de su amiga, esa promesa renacía con la fuerza de algo que nunca debió olvidarse. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente por las mejillas de Lucía. Cada recuerdo regresaba como una pieza perdida que finalmente encontraba su lugar. Rosa no solo había conservado su amistad en el corazón. Había construido un puente entre el ayer y el ahora, entre la mujer que fue y la hija que dejaba atrás. Lucía cerró los ojos y volvió a aquel último día en la fábrica. El ruido de las máquinas, el olor a tela nueva, la luz del mediodía filtrándose por las ventanas altas. Rosa estaba feliz, con los ojos brillantes y las manos temblorosas por la emoción. Iba a casarse con Daniel, un hombre amable, trabajador, de sonrisa tranquila. Ambos soñaban con formar una familia, criar hijos, construir un hogar lleno de risas y calma. Lucía recordaba cómo Rosa, antes de marcharse, había detenido su labor por un instante. Había tomado sus manos entre las suyas con una seriedad que no era habitual en ella. Solo prométeme una cosa, le había dicho. Si alguna vez yo no estoy, prométeme que cuidarás de mis hijos. Que no los dejarás solos. Lucía había sonreído, creyendo que hablaba desde la emoción del momento. Pero Rosa insistió. Sus ojos tenían esa intensidad que solo tienen las madres cuando presienten algo que los demás no pueden comprender. Prométemelo de verdad, había dicho. Júrame que, si algún día me falta el tiempo, tú serás el amor que los proteja. Lucía juró. Y aquella promesa, sellada con un abrazo y una foto compartida, quedó guardada en algún rincón del alma, hasta hoy. Ahora, frente a la niña del cuaderno azul, entendía todo. Rosa había cumplido su palabra, incluso más allá del tiempo. Había dejado un rastro, un mensaje, una señal para que Lucía la encontrara y cumpliera aquella promesa olvidada. Lucía respiró hondo y miró a la niña. Sus ojos, grandes y serenos, parecían conocer la verdad. Entonces se atrevió a preguntar, con la voz apenas audible. ¿Qué le pasó a tu mamá? Esperanza bajó la mirada y comenzó a pasar las páginas del cuaderno. Sus dedos temblorosos se detuvieron en una hoja distinta a las demás. No era colorida ni alegre. Era gris,
oscura, dibujada con trazos más duros, como si cada línea doliera. Lucía observó con el corazón en un puño. La escena mostraba una habitación de hospital. Una mujer acostada en una cama, rodeada de máquinas, y al lado, una niña pequeña sosteniendo su mano. El dibujo estaba hecho con un cuidado casi reverente, como si la niña hubiera querido conservar cada detalle de aquel momento. En la esquina inferior, había algo escrito con una letra temblorosa, diferente a la infantil. Lucía acercó el cuaderno para leerlo mejor. Para mi pequeña Esperanza, con todo mi amor. La tinta estaba un poco corrida, como si hubiera sido escrita por alguien muy débil, o tal vez entre lágrimas. Lucía cerró los ojos. No necesitaba más explicaciones. Entendió que Rosa se había ido de este mundo con la misma dulzura con la que había vivido, dejando tras de sí la huella más poderosa que una madre puede dejar, el amor transformado en memoria. Lucía sostuvo el cuaderno entre sus manos con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Y mientras miraba a Esperanza, esa niña que había heredado no solo el rostro de su madre, sino también su fuerza silenciosa, comprendió que el destino le había concedido una segunda oportunidad. La oportunidad de cumplir una promesa. La oportunidad de cuidar. De amar. De devolverle al mundo un pedazo de humanidad. En ese banco, bajo la luz dorada del atardecer, Lucía no vio a una niña huérfana. Vio a la hija de su amiga. Vio a la promesa que el tiempo le había devuelto. Y en silencio, se juró a sí misma que nunca más permitiría que aquella pequeña volviera a sentirse sola. Busca a Lucía. Ella te cuidará. Aquellas palabras escritas con trazo tembloroso golpearon a Lucía como un relámpago. No había duda. Rosa había partido, pero antes de hacerlo, había dejado una instrucción precisa, una última brújula para su hija. En sus últimos momentos, no pensó en sí misma, sino en asegurar que su pequeña no quedara completamente sola. Lucía sintió que el alma se le quebraba en 1000 pedazos. Miró a la niña frente a ella, que la observaba con los ojos llenos de esa inocencia herida que solo tienen los que han perdido demasiado pronto. ¿Cuánto tiempo lleva sola?, preguntó, aún sabiendo que la respuesta le dolería más de lo que estaba preparada para oír. La niña levantó 3 dedos, luego dudó, pensó un instante y añadió 2 más. Lucía entendió. 5 años. 5 años sola. 5 años sin una madre, sin una voz, sin un refugio verdadero. Una eternidad para alguien que apenas había comenzado a vivir. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, articuló despacio. La respuesta llegó en forma de imágenes. La pequeña abrió su cuaderno y fue pasando las páginas una tras otra. En ellas había casas distintas, unas dibujadas con tejados torcidos, otras con puertas cerradas. Algunas parecían albergues, otras, hogares temporales. En ninguna se veía la figura de un adulto constante. Solo ella, siempre en medio, con su cuaderno en las manos. Lucía sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Lo comprendió todo, Esperanza, ese era su nombre, no solo había perdido a su madre. Había perdido también la estabilidad, la voz, el calor. Había sido trasladada de un lugar a otro, incomprendida, rechazada por personas que tal vez no sabían cómo comunicarse con ella. Entonces Lucía preguntó con ternura. ¿Por eso vienes a esta plaza? ¿Por qué tu mamá te dijo que me buscaras aquí? La niña asintió con una intensidad que partía el alma. Luego pasó las páginas hasta llegar a una hoja distinta, un mapa sencillo del vecindario, dibujado con líneas torpes pero precisas. En el centro, un círculo rojo rodeaba la plaza. De todas las direcciones partían flechas que convergían hacia ese punto. Lucía se cubrió la boca, conmovida. Esperanza había estado yendo allí todos los días. Había convertido ese banco en su faro, su punto de encuentro con el destino. Un lugar donde esperar a la mujer que su madre le había prometido que aparecería algún día. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí?, preguntó Lucía en voz baja. La niña pasó otra página. Allí, un calendario rudimentario hecho de rayas contaba los días. Lucía empezó a seguirlas con la mirada, contando una por una, hasta perder la cuenta.
Más de un año. Más de un año viniendo al mismo lugar, cada día, bajo el sol, bajo la lluvia, esperando. Mi pequeña valiente, susurró Lucía con la voz quebrada. Has estado esperándome todo este tiempo. La niña asintió y cerró el cuaderno con delicadeza. Luego se levantó y se acercó despacio. Lucía no se movió. Esperanza se detuvo frente a ella, la miró un instante, y, con una confianza pura, se acomodó en su regazo, apoyando la cabeza en su pecho. Lucía la rodeó con los brazos, sintiendo como el corazón le temblaba bajo el peso de la emoción. El silencio las envolvió, un silencio que no necesitaba palabras. Solo respiraciones, solo latidos. Durante un instante, el mundo desapareció. No había plaza, ni ruido, ni pasado. Solo dos almas reconociéndose. Lucía la meció suavemente, como alguna vez había visto hacer a Rosa en la fábrica cuando hablaba de cómo consolaría a sus futuros hijos. Y entendió, en lo más profundo de su ser, que Rosa no se había ido del todo. Había dejado un hilo invisible que conectaba su amor con el presente, y ese hilo las había unido a las dos, justo allí, en ese banco. Entonces, la niña levantó la mirada y movió los labios despacio, formando las palabras con el esfuerzo de quien habla sin poder oírse. Mamá me dijo, que tú cantabas una canción bonita. Lucía se estremeció. Recordó aquella melodía antigua que Rosa solía entonar entre turnos, una canción que hablaba de esperanza, de volver a empezar. Era una tonada sencilla, pero tenía algo que siempre las hacía sonreír. Rosa solía decir que la letra le recordaba que el futuro siempre podía mejorar, sin importar lo difícil que fuera el presente. Lucía cerró los ojos, respiró hondo y, sin pensarlo, comenzó a cantar muy bajito. Sabía que Esperanza no podía oírla, pero igual lo hizo, porque algunas canciones no se cantan para los oídos, se cantan para el alma. Mientras las palabras fluían, la niña apoyó la mano sobre su pecho, justo donde podía sentir el ritmo de su corazón. Sonreía. Y en ese gesto, en ese pequeño instante, Lucía supo que el amor de una madre había logrado lo imposible. Seguir protegiendo a su hija, incluso desde el silencio. Aunque Esperanza jamás podría escuchar una melodía, Lucía comprendió que había muchas formas de transmitir la música. No necesitaba una voz para cantar, bastaban los gestos, la mirada y el ritmo del corazón. Tomó suavemente a la niña por los hombros, la miró a los ojos y comenzó a mover los labios con la cadencia de aquella canción que Rosa solía entonar entre risas y cansancio. Era una melodía de esperanza, un canto sin sonido, pero lleno de vida. Esperanza observaba cada movimiento con atención, como si pudiera sentir las notas vibrar en el aire, flotando entre ambas. Luego, lentamente, empezó a imitarla. Sus labios se movían torpes, copiando los gestos que había visto en su madre cientos de veces. Por unos segundos, no existió el silencio ni la ausencia. Solo dos almas que se entendían sin necesidad de palabras. Era una conexión tan pura que desbordaba el tiempo, un lenguaje invisible entre dos corazones que finalmente se habían encontrado. Lucía sintió que algo en su interior se alineaba, como si todo lo que había vivido la hubiese preparado para ese instante. No era casualidad haber tomado aquel camino ese día. No era azar que sus pasos la hubieran conducido hasta esa plaza, ni que su mirada se detuviera justo donde una niña esperaba, día tras día. Rosa, desde algún rincón del misterio que une los destinos, había tejido con paciencia esta reunión. Lucía lo supo con una certeza profunda, había llegado la hora de cumplir la promesa que el tiempo casi le arrebató. El sol descendía lentamente, bañando la plaza con una luz dorada que parecía bendecir el encuentro. Lucía se inclinó hacia la niña, acarició su rostro y articuló con los labios, con amor y calma. «Esperanza, ¿te gustaría venir a casa conmigo?» La reacción fue inmediata. Los ojos de la niña se iluminaron con un brillo tan puro que Lucía apenas pudo contener las lágrimas. Asintió con tanta fuerza que su pequeño cuerpo entero acompañó el gesto. Y luego, sin vacilar, se lanzó a sus brazos, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Lucía la sostuvo con fuerza, sintiendo como algo que había estado roto dentro de ella por años comenzaba a sanar.
Nunca había tenido hijos, aunque en su corazón siempre había existido ese vacío silencioso que el trabajo y la rutina nunca lograron llenar. Ahora entendía el porqué de todo. Su vida había sido un largo camino que la conducía hacia esa niña, hacia ese abrazo, hacia ese instante. A partir de hoy, todo será diferente, le susurró sin voz. Ya no estará sola. Esperanza la miró y sonrió con dulzura. Rápidamente abrió su cuaderno y, en una página en blanco, comenzó a dibujar con trazos seguros. Cuando terminó, se lo mostró. Dos figuras caminaban tomadas de la mano, alejándose de la plaza. Ambas sonreían. Abajo, escrito con letras grandes y firmes, se leía: Lucía y Esperanza, familia. Lucía no pudo evitar que las lágrimas le corrieran por el rostro. Acarició la página con ternura y asintió. Sí, mi amor. Familia. Se pusieron de pie, y juntas comenzaron a caminar hacia la salida de la plaza. Esperanza llevaba su cuaderno contra el pecho, pero ya no como un escudo de soledad, sino como un libro de memorias nuevas por escribir. Al pasar junto a la fuente, Lucía se detuvo un instante y, con sus manos, le enseñó una seña sencilla. Formó un triángulo con las yemas de los dedos sobre su cabeza. Esto significa hogar, articuló lentamente. La niña repitió el gesto, pero lo amplió, extendiendo sus brazos para cubrir también a Lucía. Y entonces lo entendió: para Esperanza, el hogar no era un lugar. Era una persona. Lucía sonrió con ternura. Exactamente, mi niña. Eso es el hogar. Continuaron su camino mientras el último rayo del atardecer iluminaba el banco que quedaba atrás. Aquel sitio, que durante tanto tiempo había sido símbolo de abandono, ahora era testigo de un milagro silencioso. El reencuentro de dos almas que habían estado buscándose sin saberlo. Lucía sabía que quedaba mucho por hacer. Tendría que iniciar trámites, hablar con instituciones, llenar papeles. Pero nada de eso le preocupaba. Lo esencial ya estaba hecho. La promesa estaba cumplida. El destino había cerrado su círculo. Y mientras avanzaban, Lucía sintió una calma que no había conocido en toda su vida. Miró a Esperanza y comprendió que, aunque la niña no podía oír el mundo, su corazón entendía el lenguaje más importante de todos. El del amor verdadero. Lucía sabía que los días que vendrían no serían sencillos. Tendría que aprender el lenguaje de señas, adaptar su pequeño apartamento y abrir un nuevo espacio en su vida, pero nada de eso le preocupaba. Cuando el amor encuentra su camino, las soluciones aparecen solas. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la habitación, Esperanza dormía profundamente en la cama de Lucía. La niña se había negado con dulzura a dormir sola. Después de tantos años de silencio y soledad, por fin podía descansar sintiendo un corazón latiendo cerca del suyo. Lucía, en silencio, tomó el cuaderno azul que descansaba sobre la mesa. A la luz cálida de la lámpara, empezó a recorrer las páginas que no había tenido tiempo de leer durante el día. Descubrió un universo oculto entre dibujos y palabras. Había cartas que Rosa había dejado escritas para su hija, mensajes sencillos llenos de ternura, consejos de madre preservados como tesoros. Había canciones escritas fonéticamente, para que la niña pudiera mover los labios y cantar las melodías que jamás escucharía, pero que aún así sentiría. También había mapas detallados del barrio, con flechas, rutas y una dirección marcada con cuidado, la de Lucía. Rosa lo había planeado todo. Había comprendido que su tiempo era corto y decidió convertir su despedida en una guía hacia un nuevo comienzo. No quiso que su muerte fuera un punto final, sino una puerta abierta hacia otra historia. Lucía pasó las últimas páginas con las manos temblorosas. Y entonces la vio, una carta dirigida a ella. Reconoció la letra de Rosa, temblorosa pero firme, escrita por una mujer que sabía que el adiós estaba cerca. Querida Lucía. Si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu promesa. Nunca dudé que lo harías, porque siempre fuiste el corazón más noble que conocí. Mi pequeña Esperanza es lo más valioso que dejo en este mundo, y también es mi regalo para ti. Sé que la cuidarás como si hubiera nacido de ti, porque en cierto modo así será.
Ella lleva mi sangre, pero tiene tu alma. Ámala, guíala y recuérdale siempre que su madre la amó con toda su fuerza. Dile, cuando pueda entenderlo, que encontré para ella a la mejor madre que podía tener. Con amor infinito. Rosa. Lucía dejó el cuaderno sobre su regazo. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no de tristeza. Era una mezcla de gratitud, amor y paz. Miró hacia la ventana, donde los primeros tonos del amanecer comenzaban a pintar el cielo. Un nuevo día estaba naciendo, y con él, una nueva vida. Ya no era una mujer sola. Ahora tenía una hija. Una familia construida sobre los cimientos del cariño más puro, ese que trasciende la ausencia y florece incluso en medio del silencio. Lucía entendió entonces algo que nunca olvidaría. No siempre hace falta escuchar con los oídos para entender una canción. A veces basta con escuchar con el alma. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta historia. Una historia tejida con silencios que gritaron amor, con promesas que el tiempo guardó para cumplir en el momento perfecto, y con una amistad que se transformó en familia. Quizás hubo un instante en que tu corazón se estremeció, cuando Lucía descubrió quién era la niña, o cuando supimos que Esperanza la esperó cada día durante más de un año. Tal vez fue cuando comprendimos que no siempre se necesitan palabras para construir un puente entre dos almas. Cuéntanos, ¿en qué parte sentiste ese nudo en la garganta? Tus palabras son abrigo para quienes aún buscan esperanza en medio del ruido del mundo. Aquí celebramos las historias que sanan, los encuentros que parecen casualidad pero en realidad fueron escritos desde mucho antes. Historias de amor que desafían la distancia, de promesas que viajan más allá del tiempo, de amistades que vuelven convertidas en familia. Porque hay amores que no necesitan voz para existir. Amores que hablan directamente de corazón a corazón. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te tocó el alma, déjanos un comentario y suscríbete. Cada semana compartimos nuevos relatos donde el amor, la fe en la vida y la conexión humana florecen incluso en los lugares más inesperados. Y recuerda, los encuentros más importantes no son casualidad. Son citas que la vida agenda para nosotros, justo cuando el corazón está listo para escucharlas.